quiero agradecerle la invitación a Bayón, agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes. Saben que siempre les he dicho que para mí es un placer poder compartir cualquier información médica porque soy un convencido de que esto es piedra fundamental para todos nosotros en el ejercicio de la medicina estética. Es piedra fundamental para nosotros en el ejercicio de la medicina estética, y creo que entre más conocimiento logramos acumular y más logramos conocer los dispositivos médicos que tenemos, podemos hacer una mejor correlación con todas las situaciones estético-clínicas que vamos tratando. Lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente es narrarles, saben que siempre trato de hacer lo mismo, narrarles mi experiencia en un tratamiento que pienso que ha venido tomando cada vez más fuerza, y es la proyección y moldeamiento de glúteos. El manejo de la silueta corporal, obviamente, es algo que a todos nuestros pacientes les interesa muchísimo, y obviamente una correlación entre los glúteos y el resto del cuerpo es fundamental para obtener muy buenos resultados. Vamos entonces a dividir esta charla. Como es una técnica combinada, la parte de hilos no la vamos a mencionar mucho hoy. De todos modos, yo quedaría atento a todas las dudas que ustedes tengan con respecto a hilos. Saben que siempre también estoy pues como presto a compartir esa información con ustedes, pero vamos a enfocarnos un poquito más en toda esta parte de un manejo mancomunado entre todas las técnicas de dispositivos médicos que tenemos disponibles. Yo creo que cuando vamos a hablar de proyección y moldeamiento de glúteos, el primer error que tenemos en nuestra práctica es exactamente no tener un plan de acción. No tenemos un plan de acción porque no conocemos perfectamente la fisiopatología de lo que está sucediendo en los glúteos. Entonces pienso que va a ser fundamental que arranquemos o iniciemos por este punto. Cuando hablamos de tosis glútea, ¿cierto? Cuando hablamos de tosis glútea, estamos hablando fundamentalmente de la caída de la masa de tejido que rodea todos los glúteos en general. Esa caída de tejido va a tener una razón y una explicación. Cuando entendamos la razón y la explicación, inmediatamente vamos a poder enfocarnos en cómo manejarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entendamos qué es lo que sucede en el glúteo. Cuando el glúteo está firme, digamos que en tempranas épocas de la vida, en la pubertad, en la adolescencia temprana, cuando las personas no están influidas o no han estado influidas por cambios de peso, está trabajando perfectamente lo que se conoce como el sistema de suspensión glútea. El sistema de suspensión glútea no es más que una densa red de tejido conectivo que se encuentra en el tejido adiposo glúteo. Podríamos pensar en forma errada que la suspensión o el mantenimiento de los glúteos en la posición que se desea está dada por la fascia muscular o por los músculos como tal. Resulta que no es así. Este tejido adiposo es rico en fibras conectivas, y estas fibras conectivas, que tienen una ubicación muy característica, son las que se encargan de mantener el glúteo en su posición. Vamos a encontrar que la zona donde estas fibras conectivas son más abundantes es la zona paramedial, es decir, la zona central del glúteo, muy cerca a la línea media, y se hacen cada vez más abundantes cuando van llegando hacia la zona que se conoce como cresta glútea. Esto es entonces el sistema de suspensión glútea. Aquí, en esta zona, es lo que se conoce como pliegue glúteo o cresta glútea. Entonces, este sistema de suspensión son ricas bandas de tejido conectivo que van a estar en el tejido adiposo, ¿cierto? Y del tejido adiposo van a emanar raíces que van hacia la dermis y a los sistemas más profundos osteoligamentariosos. La cresta glútea nos va a servir a nosotros como parámetro de referencia ahora que vayamos a hablar un poquito de la clasificación. Y la clasificación va a ser fundamental porque nos va a enfocar a nosotros en el tipo de tratamiento que vamos a tener. Entonces, hasta aquí lo que hemos dicho es que el glúteo se encuentra posicionado en su lugar correcto por dos razones. Porque existe una densa red de tejido conectivo que está ubicado en todo el espesor del tejido adiposo, que va descendiendo hasta hacerse más abundante en la zona inferior del glúteo, en la región que se conoce como cresta glútea. Ella va a pasar por una estructura que es muy importante. Esta estructura, denme un segundo, perdón, esta estructura que corresponde a este triángulo, a este rectángulo que vemos acá, no es otra que la tuberosidad isquial. La tuberosidad isquial juega un papel fundamental porque esta densa red de tejido conectivo aquí tiene como una especie de central. Aquí en esa zona, la red de tejido conectivo viene, sale, manda fibras hacia la dermis y manda fibras hacia la cresta glútea.
Entonces, por eso es que para nosotros como médicos, cuando vamos a tratar la tosis glútea, se nos vuelve fundamental esta estructura. Y ahora vamos a analizarlo cuando empecemos a hablar de manejo, por qué y cómo vamos a utilizar este sistema de suspensión a nuestro favor para poder hacer los tratamientos. Fíjense que si esto no fuese así, sino que definitivamente el posicionamiento del glúteo dependiera de la parte muscular, estaríamos realmente, digamos que bastante restringidos los médicos estéticos para poder hacer tratamientos no quirúrgicos y que nos puedan dar resultados. Entonces, quiero que tengamos claro este sistema de suspensión glútea, porque de aquí en adelante prácticamente nos va a dar las bases para que podamos seguir la charla. ¿Bien? Entonces, el glúteo se mantiene en su posición porque este sistema de suspensión glútea se encarga de mantenerlo y de mantenerlo posicionado desde el tejido adiposo a la dermis y a los tejidos más profundos. Cuando empieza a pasar el tiempo, realmente hay dos factores fundamentales que hacen o que afectan al glúteo de tal manera que se presente una tosis. Son dos: la edad, es decir, el paso del tiempo, y los cambios de peso. Hay otros factores hormonales, hay otros factores, pero los verdaderos factores que influyen en la tosis glútea son estos dos: los cambios de peso, la hipertrofia que se va presentando, o obviamente los cambios en el tiempo. Y esto está demostrado porque en la adolescencia, en las etapas tempranas, este tipo de caídas, como las que vemos acá, rara vez se presentan. Vamos a hablar un poquito de esta línea que conocemos como cresta glútea. Les estaba mencionando yo que en etapas tempranas, como en mujeres que tienen poca hipertrofia o escasa hipertrofia del tejido adiposo glúteo, vamos a encontrar que esta línea que conocemos como cresta glútea, que les acabé de mencionar, fíjense que es casi carente, y si se presenta, está solamente ubicada en la parte interna del muslo. Aquí vamos a trazar una línea imaginaria que pasa justo por la zona de la tuberosidad isquial que ya les mostré, y la vamos a conocer como línea T. En las mujeres jóvenes, este pliegue glúteo, en las jóvenes y en las que, digamos, no han tenido cambios drásticos de peso, este pliegue glúteo no supera la cara interna del muslo. Eso nos está diciendo que en esta persona no hay una tosis glútea marcada. Pero con el pasar del tiempo sucede todo lo contrario. Miren que el pliegue glúteo que inicialmente estaba ubicado solamente hasta la cara interna, puede irse lateralizando e incluso para llegar completamente al borde externo del muslo. Cuando vamos a clasificar en qué nivel se encuentra nuestro paciente con respecto a la tosis o qué grado de tosis tiene, vamos a tener las dos líneas imaginarias. La primera que ya les mencioné, que se conoce como línea T y pasa por la tuberosidad isquial, y la segunda es otra línea que va a pasar por toda la región media del glúteo y por la cara media, perdón, por la línea media de la cara posterior del muslo. Estas dos líneas nos van a servir para que hagamos, digamos, una clasificación más exacta. Entonces, hablamos de una tosis grado 0 cuando el pliegue no ha superado el punto T. Cuando está dentro del punto T, es decir, cuando se encuentra aquí, hablamos realmente de que no hay una tosis. Cuando toca la línea T, ya estamos en tosis grado 1. Una tosis grado 2 va a estar ubicado entre las dos líneas, entre la T y la M. Y hablamos de tosis grado 3 cuando superamos la M. Un segundo factor de importancia es cómo se comporta el tejido redundante, porque si hablamos de tosis, tosis no es más que la caída del glúteo, pero con piel redundante por debajo del límite inferior del glúteo, que viene siendo, obviamente, este pliegue. Entonces, el tejido que redunda o que está por debajo del pliegue también entra a jugar parte fundamental dentro de la clasificación. Ya eso sería una tosis glútea grado 4. Esta tosis nos está diciendo a nosotros inmediatamente, o nos va enfocando en que si a mí un paciente me consulta porque está presentando este tipo de situación clínica, mi objetivo, ¿cuál va a ser? Pues lógicamente va a ser darle un levantamiento o un acortamiento al espesor del glúteo, a ese tejido, para que esta cresta o este pliegue vaya disminuyendo. Aquí es donde nace lo que conocemos la fijación dermotuberal. ¿Qué es la fijación dermotuberal? Es cuando colocamos dispositivos médicos, en este caso lo trabajamos con hilos, cuando colocamos dispositivos médicos que van desde la parte superior del glúteo, entrando por la dermis, entrando al tejido subcutáneo, llegando a la tuberosidad isquial, con el objetivo de levantar nuevamente toda la red de tejido conectivo. Aquí es donde los hilos juegan un papel fundamental. Mire, normalmente, y se volvió costumbre, pensar en hilos para aumentar el volumen del glúteo. Los hilos no aumentan el volumen del glúteo. Lo que hacen es dar un reposicionamiento.
Por eso si el motivo de consulta del paciente es que quiera aumentar o proyectar, yo no les aconsejo que lo abordemos con hilos. Pero si el motivo del paciente y lo que ustedes encuentran clínicamente es que lo que necesitamos es hacer un efecto lifting, ahí los hilos sí nos van a servir. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente es acortar esta elongación. Miren que este paciente, después de que le colocamos los hilos en el lugar que ya mencionamos, logramos una disminución de la elongación o de la distancia que hay entre la parte superior del glúteo y la presencia de la cresta glútea. Observen cómo se acorta y esto da una mayor proyección inmediatamente. Ojo, claro, y obviamente cuando hacemos este acortamiento, entonces el glúteo da la impresión de que hubiera aumentado el volumen, pero realmente no hay un aumento de volumen. Entonces, si hablamos de indicaciones clínicas, los hilos nos van a ayudar en el manejo del glúteo única y exclusivamente para dar lifting. Pero este lifting solo va a suceder si yo el hilo lo coloco en el plano indicado y lo coloco en la posición correcta. Recordemos entonces, según lo que acabamos de mencionar, cuál sería la posición correcta. Pues la posición correcta va a ser trabajar toda la zona medial del glúteo. Casi siempre colocamos los hilos o tenemos tendencia a colocarlos un poco más externos. Entonces vamos a trabajarlos un poco más mediales, desde la parte superior, entrando por el tejido subcutáneo y buscando como objetivo la tuberosidad isquial. Podríamos pensar, bueno, pero ¿cómo vamos a llegar tan profundo? Histológicamente, está demostrado que alrededor de la tuberosidad isquial, todo ese tejido adiposo que se encuentra ahí tiene un comportamiento como bandas de fibra conectiva y que ellas se entrelazan hacia la tuberosidad. Por eso, solamente con llegar hasta esa zona y llegar en el espesor del tejido adiposo, vamos a obtener un muy buen resultado. Entonces, el objetivo tiene que ser acortar la longitud del glúteo trabajando en esta línea T, la línea que ustedes ven como línea T y línea M, trabajando en esa zona buscando la tuberosidad isquial, para que de esta manera se nos acorte la elongación. Y eso lo que hace es crear un segundo pliegue glúteo un poco más superior. Y de esta manera estamos trabajando un verdadero efecto lifting en el paciente. De aquí en adelante, cuando ya tenemos un motivo de consulta un poco más complejo, muchas veces el paciente cuando lo valoramos no es solamente el lifting, sino que empezamos a notar que al hacer estas mediciones que estamos viendo en pantalla, hay carencia de volumen, hay una proyección inadecuada, hay una pérdida de redondez, lo que tenemos es un glúteo que tiene tendencia a ser un poco recto, o posiblemente también vamos a encontrar que en esta zona vitrocantérica, que es la línea B que está acá, se empieza a presentar un aplanamiento o un hundimiento. Entonces ya aquí los hilos no van a darnos realmente el resultado que buscamos y es cuando tenemos que recurrir a trabajos con técnicas complementarias. Aquí es donde el ácido poliláctico juega un papel fundamental. Yo pienso que la deuda más grande que tenía la medicina estética con la parte de glúteos era que no había un material que nos confiriera seguridad y que a la vez lo pudiéramos utilizar para efectos de relleno, voluminización y proyección. Esto lo tenemos con el ácido poliláctico actualmente. Otro punto fundamental es la proyección. La proyección. Ya estábamos mirando que si yo coloco una paciente de espaldas, me interesa mucho cómo está su moldeamiento, pero la proyección es la máxima eminencia del glúteo. Eso lo logramos ver en una forma lateral con estas medidas que están viendo ustedes en la pantalla en este momento. Entonces, si yo tengo una paciente que me está consultando porque tiene caída, porque hay una cresta glútea bastante marcada, porque hay un tejido redundante, pesado, que está buscando por la gravedad seguir camino hacia el muslo, y además tengo pérdida de proyección, es cuando yo empiezo a hacer una planificación. Y la planificación me está diciendo que yo debo combinar técnicas. Yo siempre he dicho que nada es malo, nada es bueno. Es decir, no existen productos malos ni productos buenos. Lo que existe es que no logramos hacer una buena combinación de los productos. Cuando nosotros los estamos combinando, por ejemplo, ahora que tenemos, gracias a Dios, todos estos distribuidores y laboratorios como Bion, por ejemplo, que fíjense que ellos se esmeran mucho en traer combinaciones, que eso tiene su razón de ser. Es que en la combinación es donde está verdaderamente el éxito de los objetivos en cualquier ítem de medicina estética. Finalmente, tenemos que ver cómo está ese volumen. Para saber cómo está el volumen de un paciente, no es simplemente al ojo, porque es que nosotros podríamos decir, bueno, sí, esta tiene bastante, este no. Existen unas medidas también. Esta es muy interesante. Se toma una relación cintura-cadera, ¿verdad? Y eso me va a marcar una relación o me va a marcar un índice. Y ese índice ya está estudiado en un estudio maravilloso que se hizo
eh, psicológico de cómo el ojo humano percibía la estructura del cuerpo femenino, y lo que se encontró es que esta relación cintura-cadera era atractiva cuando empezaba en el rango de 0,70 hasta 0,80. Y estas relaciones no eran para nada atractivas a los humanos. Entonces, fíjense que es muy interesante porque si yo tengo este conocimiento y a mí una persona me consulta, yo puedo inmediatamente hacer esta relación cintura-cadera, ¿cierto? Lo que hago es que mido la cintura me dio 60, la cadera me dio 90, hago la división y si ese índice está por debajo de 0,70, a esa paciente no la vayan a tratar con volumen, porque lo más seguro es que van a tener un resultado muy antiestético como los que están viendo arriba. Eh, Hoy por hoy ha sido tanto el interés del moldeamiento corporal y del efecto de cómo se visiona el glúteo que ya se le está haciendo todo tipo de estudios. Anteriormente todos estos abordajes eran completamente empíricos, ya no. Miren que ahorita estábamos hablando de lifting y miren que tenemos ya un camino correcto donde posicionar los hilos, tenemos un camino correcto donde ubicarlos, el plano deseado, y debemos seguirlo si queremos tener resultados. Entonces los cuento porque particularmente yo he colocado hilos en muy mal lugar en los glúteos, eh, porque obviamente uno cuando está empezando comete este tipo de errores. Luego cuando va depurando técnicas se va dando cuenta y va encontrando el conocimiento, va investigando un poco más, que eso es una labor médica interesante, y vamos encontrando cuáles son los sitios donde debemos colocar los glúteos. Entonces, cuando yo tengo todo esto claro, voy a entender que mi plan de manejo en glúteos consta de 4 partes fundamentales. Uno, moldeamiento, o sea, el contorno. Segundo, la proyección. Necesito que el glúteo tenga una proyección adecuada. Tercero, lifting, con todo lo que vimos al inicio. ¿Qué tanto el espesor del glúteo está superando la parte caudal o la cresta glútea? Y finalmente, el aumento de volumen cuando sea necesario. Este es un plan de manejo adecuado para glúteos. Este plan de manejo, como ustedes pueden ver aquí, me está diciendo que con un solo dispositivo no lo voy a lograr. Pero si yo mezclo los dispositivos, en este caso mezclamos hilos con ácido poliláctico y es la técnica que les quiero mostrar hoy, obviamente los resultados van a ser maravillosamente buenos. Por ejemplo, moldeamiento y proyección, aumento de volumen, la trabajamos maravillosamente con el ácido poliláctico, pero el lifting lo necesitamos trabajar con los hilos. Entonces, combinando todas estas técnicas y luego pasamos a la aparatología, ¿verdad? Porque no es solamente hacerle esto al paciente, si yo trabajo después con radiofrecuencia, voy a aumentar aún más la colagenización, voy a aumentar más, a darle mayor firmeza a estos tejidos, voy a mejorar las características de la piel. Entonces, aquí es donde viene la combinación médica, perdón, la combinación de dispositivos médicos a través del conocimiento del médico. Los pacientes normalmente nos van a buscar a nosotros con motivos de consulta un poquito errados. ¿Por qué? Porque ellos se imaginan que lo que ellos piensan que van a obtener con un dispositivo va a ser siempre así. Nosotros somos los que tenemos que explicarle por qué las cosas no van a funcionar de la manera en que lo están esperando. Actualmente el ácido poliláctico, y traigo este estudio maravilloso que fue publicado en el Journal of Dermatology, tiene, digamos que es una molécula relativamente nueva y todavía hay muchas formas de utilizarla. Incluso ahora que vean la forma como yo lo utilizo, se van a dar cuenta que también es distinta, incluso a las indicaciones del fabricante. ¿Por qué? Porque es una molécula que todavía nosotros como médicos estamos digiriendo, estamos conociéndola, estamos explorándola, y a mí me parece que eso es bonito. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad, es maravilloso porque nos permite a nosotros como médicos, ¿verdad? Nos permite a nosotros como médicos explorar, nos permite probar, y estas pruebas casi siempre conllevan a cosas muy buenas. Bueno, obviamente cuando se hacen dentro de los parámetros correctos. Miremos varios factores que estudiaron en este estudio para al final llegar a la conclusión de que la reconstitución, la forma como se usa el ácido poliláctico, todavía está en conocimiento, a pesar de que cada ácido poliláctico viene con sus indicaciones, por ejemplo, como el Gano X, que viene con una indicación maravillosa, porque tenemos el ácido poliláctico combinado con ácido hialurónico a unos volúmenes superiores a los que tienen los otros distribuidores o fabricantes de ácido poliláctico. Pero esto nos permite a nosotros explorar. O sea, que es una molécula que nos está dando la posibilidad de que gracias a su alto grado de seguridad, yo como médico pueda ir explorándola, conociéndola más y cada vez explotándola. Las principales indicaciones que hay hoy por hoy del ácido poliláctico son la lipodistrofia en pacientes con VIH y el aumento de glúteos.
Aquí es donde yo pienso que el producto que estamos hablando hoy tiene una gran ventaja, porque fíjense que para hablar de aumento de glúteos yo necesito un producto que me permita hacer volúmenes. Y esta es una ventaja que tiene digamos que el GanoX, el ácido poliláctico del que estamos hablando hoy. Miren, por ejemplo, cuando empezamos a las prácticas de dilución, cuando estamos hablando de tratamientos faciales, que es la línea azul, las diluciones nunca superan los 10 ml, pero cuando vamos a hablar de prácticas corporales y en especial el glúteo, necesitamos grupos de dilución mayores, es decir, necesitamos por lo menos unos 30 ml para que podamos obtener un muy buen resultado. Aquí tenemos un producto que de por sí ya viene para mezclarse y dar automáticamente 40 ml, más otras posibilidades que tenemos de aumentarlo más. Entonces miren que aquí es donde empieza uno a decir, bueno, este me sirve, me gusta mucho este, pero una de las principales ventajas de las que estamos hablando aquí es la capacidad de dilución. En términos generales, hablando de cualquier ácido poliláctico, pienso que para nosotros es importante conocer que el ácido poliláctico tiene diferentes formas de dilución. Incluso miren aquí que la forma de diluirlo, o sea, en qué medio lo diluyen, a pesar de que el agua destilada es la más buscada, también algunos utilizan solución salina. Yo no la recomiendo porque cuando se diluye en solución salina, la molécula, el producto como tal es muy urente al momento de aplicarlo y causa mucha más inflamación. Y otro factor importante es el tiempo de reconstitución. A ver, aquí voy a ser muy claro. Obviamente, si a mí me dicen que el producto, si lo diluyo en menos tiempo, es una ventaja, claro que es una ventaja. Claro que es una ventaja. Pero si yo como médico tengo la oportunidad de esperar el tiempo, voy a tener una mejor utilización del producto. ¿Qué es lo que sucede? Entre más tiempo logro yo que este producto esté diluyéndose, lo que voy a obtener es una mayor hidratación de las partículas. Entonces, claro, tengo una gran ventaja que este lo puedo diluir 3 horas. Maravilloso porque lo voy a poder utilizar, los otros no. Pero si yo tengo la posibilidad de esperar más tiempo, yo les aconsejo siempre que ustedes estén entre 3 y 24 horas y entre más tiempo de hidratación tengan, va a ser maravilloso. Entonces, aquí es donde la dilución juega un papel fundamental. ¿En qué medio lo diluyo? ¿Qué cantidad de diluyente utilizo? Y finalmente cuánto tiempo. Y el último factor que estudiaron aquí fue el uso de anestésico. A la conclusión que se llegó es que la mejor práctica está en colocar el anestésico previamente a la aplicación. Entonces, finalmente la dilución que yo estoy utilizando es la siguiente. Tomo la mezcla de ácido poliláctico, el frasco 1, que es de ácido poliláctico, lo mezclo con el frasco 2, que es el de ácido hialurónico, ahí tengo ya 40 ml. Eso lo pueden hacer, como les decíamos ahorita, 3 a 24 horas antes. Al momento de la aplicación, a esta mezcla que tengo yo de 40 ml, le adiciono además 20 ml de agua destilada. De esta manera ya no tengo 40, sino que tengo 60 de la mezcla. La diluyo bastante bien, coloco la lidocaína que voy a colocar, que generalmente son 2 ml, y de esta manera mi volumen para cada glúteo va a ser muchísimo mayor. Entonces miren que es una gran ventaja tener un producto que permita hacer una voluminización. Si le preguntan al fabricante, si le preguntan al distribuidor, le va a decir que esto es off-label, o sea, ellos aconsejan solamente mezclar el ácido poliláctico, o sea, el polvo de ácido poliláctico, las esferas, con el ácido hialurónico. El resto es técnica mía, y bueno, se las estoy compartiendo a ustedes. Ya no es improvisada, en su momento lo fue, pero ya tengo un volumen de pacientes lo suficientemente adecuado para decirles que funciona perfectamente, que los resultados son maravillosos y que definitivamente a medida que pasa el tiempo cada vez se va viendo muchísimo más el resultado. ¿Qué me permite esto? Me permite trabajar no solo la redensificación propia, la producción de colágeno, sino también voluminización, porque seamos honestos, el paciente quiere tener más volumen en el glúteo y si está la indicación clínica y si yo hice la evaluación previa y vi que aguanta más volumen, pues yo puedo ofrecerlo de esta manera. Entonces, los invito a utilizar esta mezcla, tómenle fotico, tómenle un pantallazo, yo se la paso nuevamente con Bayón, con Víctor, porque yo la estoy utilizando y me ha ido bastante bien de esta manera. Entonces ya tenemos claro, ¿verdad? El plan de manejo. Yo quiero traerles un video ilustrativo donde vamos a ver exactamente cómo realizamos ya un procedimiento como tal. Lo vamos a ir deteniendo a medida que vayamos avanzando para que podamos ir desmenuzándolo y obteniendo los datos de una manera más clarita para todos. Entonces, aquí lo que estábamos haciendo inicialmente era la valoración fotográfica, ¿verdad? De la paciente. O sea, hacemos unas tomas, obviamente, en bipedestación, unas tomas dorsales, una toma oblicua y una toma lateral. Yo les aconsejo también hacer video, porque obviamente queremos ver la movilidad que tiene el tejido. Posteriormente vamos a pasar a la fase ya
de evaluación. En este caso, por ejemplo, lo que estábamos buscando con la paciente era mejorar varias cosas. La primera, queríamos mejorar la tosis, ¿cierto? Queríamos mejorar esa caída que estaba teniendo de la masa glútea. Lo segundo que queríamos mejorar en ella era el moldeamiento, y tenía muchas irregularidades, queríamos mejorar el moldeamiento del glúteo, o sea, que el glúteo se viera más moldeado, darle un poco más de proyección. Entonces, fíjense que queríamos tratar 3 o 4 factores. Aquí el volumen no me preocupaba tanto, porque ella tenía una buena masa, un buen volumen. Pero aún así, obviamente, al darle proyección, esto nos iba a permitir darle también un poquito más de volumen, porque hicimos esa valoración de cintura y cadera y nos permitía obtener un poquito más de volumen, pero que se viera armónico. Recuerden que la idea está en que si van a manejar volumen, que se vea armónico, no es simplemente colocarlo por colocarlo, porque se va a ver desastroso realmente. Entonces iniciamos la valoración, marcamos la cresta, ¿cierto? Recuerden que les dije el pliegue glúteo, luego vamos a marcar los puntos de referencia, vamos a hacer la línea T, que es la línea interna. Esta línea, recuerden que pasa por la tuberosidad isquial, ahí hicimos la línea T. Vamos a hacer ahora la línea M, que es la línea que pasa por toda la línea media del glúteo y por la línea media de la cara posterior del muslo. Lo que estábamos hablando aquí midiendo era qué grado de tosis tenía ella. Ahora vamos a hacer la segunda línea, que es la línea M. Ahí está. Y eso me está diciendo automáticamente, fíjense que la cresta glútea, o sea, el pliegue glúteo supera la línea M. Me está diciendo claramente que estamos ante una tosis grado 3. La tosis grado 3 es indicación clara para colocación de hilos, no solamente para hacer poliláctico, porque si tiene una tosis grado 3 y ustedes le trabajan solo con poliláctico, el peso del material puede hacer que esa tosis aumente. Necesitan algo que haga fijación superior. No vayan a tratar a un paciente con tosis grado 3 única y exclusivamente con ácido poliláctico. Aquí lo que estamos haciendo, miren, es que yo me daba cuenta al examen físico que la masa glútea caía por debajo ya del pliegue, Cuando está cayendo por debajo del pliegue, me está diciendo que hay una tosis importante. Vamos a proceder ahora, quito acá. Bueno, una vez hicimos el plan de manejo, entonces vamos a empezar por la colocación del ácido poliláctico. Obviamente ya colocamos a la paciente en la posición adecuada, hicimos la marcación o las zonas de ácido poliláctico que queríamos tratar, que son generalmente zonas de proyección o zonas donde queremos dar más horma. Iniciamos obviamente colocando puntos de anestesia. Es muy importante, la verdad, yo les aconsejo siempre que hagan sus punticos de anestesia. Este es un procedimiento que no es doloroso, los pacientes lo toleran muy bien. Cuando preparamos el ácido poliláctico, recuerden también que al momento de la aplicación le vamos a colocar un poquito más de anestésico a la mezcla y eso va a ayudar que sea mucho más tolerado. Miren que yo allá estoy mostrando ahora los puntos de anestesia donde voy a fijar los hilos. Aquí lo importante con los hilos es que arranquen de una región que nunca esté por debajo de la parte superior del pliegue interglúteo. O sea, siempre paralelo o superior. Aquí tenemos la mezcla de ácido poliláctico. Recuerden miren que está mucho más diluido porque yo además de la mezcla de las partículas con ácido hialurónico, le coloqué agua destilada. Bien. La aplicación la vamos a hacer en forma de abanico y siempre en el tejido subcutáneo. Recuerden que yo les acabo de mencionar que el tejido subcutáneo del glúteo es rico en fibras de tejido conectivo. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esas fibras, vamos a dar una mayor redensificación. Todo lo que hagamos en ese plano va a ser maravilloso. Muchas aplicaciones están diseñadas para hacer a nivel de dermis, pero en este caso, si ustedes están buscando trabajar con glúteo, la experiencia que tengo me puede decirles con toda la tranquilidad que el plano es el subcutáneo. Ahí estamos haciendo la aplicación en este momento. Miren que vamos en forma radial, ubicando la zona que ya decidimos que era la zona de proyección en el paciente. Ojo, porque cuando ustedes acuestan a la paciente cambia el área. No pueden cambiarla, tienen que aplicarla en el área que ustedes marcaron, ¿no? Aquí estamos haciendo una aplicación ya un poco más lateral, ¿cierto? Miren que el ángulo estoy siempre a 75 grados, que eso corresponde con el espesor del panículo adiposo. No hay necesidad de sacarla, vamos desplazándonos. Y ahora vamos a hacer una aplicación más lateral porque ustedes vieron que cuando ella estaba de pie, la zona lateral presentaba un hundimiento.
y ese hundimiento también queríamos trabajarlo para dar un mayor moldeamiento. Muy bien. Una vez aplicamos el ácido poliláctico, que ya vamos a terminar aquí en el video, vamos a empezar la aplicación de los hilos. ¿Qué tipo de hilos van a utilizar? Hilos espiculados. El hilo especulado más grueso que consigan. O si quieren utilizar hilos doble aguja, me parece también maravilloso. Aquí más que el tipo de hilo, lo importante es seguir el plano anatómico según el análisis que hicimos inicialmente hoy en la charla. Vamos a trabajar desde la parte superior del glúteo, buscando la zona de mayor fibras conectivas que dijimos que era la parte más interna, o sea, la zona más medial, que es paralela al pliegue interglúteo, o sea, lo que vimos que era la línea T, para llegar hasta la tuberosidad isquial y desde ahí causar el lifting, para que la tuberosidad isquial extienda todas esas ramas y suba el pliegue glúteo. Aquí lo que estamos haciendo es hacer el orificio de ingreso. Recuerda que habíamos hecho primero una papulita de anestesia para ingresar, una agujita 16, se trabaja perfectamente, eso cierra inmediatamente, ahí no deja realmente nada. Y ahora viene una parte fundamental. Cuando yo voy a ingresar con el hilo, yo necesito que ese hilo vaya al tejido subcutáneo. Una vez que él está en el tejido subcutáneo, el hilo se me va a desplazar sin ningún problema. Miren que tengo un poquito de entrada. Después de que ya supero la dermis, voy al plano subcutáneo y ya, listo. Ahí se va solito el hilo. Llegamos y miren que yo estoy llegando hasta la zona de la tuberosidad isquial. Ahí voy a empezar a hacer el efecto de lifting del hilo. ¿Cuántos hilos colocamos en este caso? Colocamos 4 en cada glúteo. Van a encontrar un poquito de resistencia, precisamente por las características anatómicas del lugar, donde el tejido adiposo tiene mucha red de fibras conectivas y eso le causa un poquito de resistencia cuando pasan, pero no es mayor cosa. Vamos a colocar el cuarto hilo en este momento. Fíjense que estamos en la zona medial. Miren que no llegamos nunca a la parte lateral del glúteo. Siempre estamos hacia adentro. Porque recuerden el repaso anatómico que hicimos. Esta es la zona de mayor fibras conectivas. Esta es la zona que se encarga de mantener la suspensión del glúteo. O sea, el sistema de suspensión del glúteo es medial. Entonces vamos a tratar de olvidarnos de colocar los hilos desde la parte lateral. Porque no estamos trabajando según la anatomía del cuerpo. Aquí lo que estábamos comparando era cómo el pliegue glúteo había cambiado un poco, solamente con la colocación de los hilos. Miren que ya se va recogiendo un poquito la cresta glútea cuando la comparamos con la otra. Y miren la proyección también con la colocación del ácido poliláctico. Aquí están las dos crestas, miren los dos pliegues cuando colocamos los hilos. Y este es el efecto de tracción que estamos buscando. Ya aquí habíamos colocado los hilos en ambos glúteos. Miren que no hay mayor trauma, el paciente pues posteriormente al procedimiento sigue una vida relativamente normal. Yo no las mando a que no se pueden sentar, a que no siguen su vida normal, eso sí, sentada en una forma correcta, que sea con las piernas y no pues como con la espalda. Suspender ejercicios, eso sí, por 15 días. Y casi siempre todos estos pacientes yo los complemento posteriormente con radiofrecuencia. ¿Okay? Miren, aquí simplemente la toma la hice para que viéramos cómo termina el paciente después de que hacemos el procedimiento. Prácticamente está en muy buenas condiciones, pero miren la proyección en la zona de aplicación. Y esto fue inmediatamente. Si ya nos vamos al video posterior, que es cuando hacemos el comparativo, este videito, observe, miren el objetivo. Primer objetivo nuestro, ¿cuál era? Acortar la distancia del glúteo. Miren, este glúteo estaba mucho más largo. Aquí, y a esta paciente la estoy revisando 15 días después. Miren cómo el glúteo se recortó. Miren que se ve mucho mejor la diferencia entre glúteo y muslo y observen la proyección tan bonita que tiene. Miren la proyección, aquí está menos, miren la proyección que tiene. Entonces fíjense que la combinación de técnicas es la que nos va a dar a nosotros la oportunidad de trabajar todas las características anatómicas que deseamos mejorar.
Bueno, maravilloso. Entonces, espero que les haya quedado claro. Para mí, pues, encantado de compartir esto. Esto es más experiencia que otra cosa, porque pienso que este es un campo que todavía está por explorarse más, pero miren que tenemos las herramientas que necesitamos. Eso sí, mi invitación va a que lo hagamos desde el punto de vista científico. Analicemos anatómicamente cuáles son las necesidades del paciente y utilicemos las herramientas siguiendo la fisiopatología del envejecimiento o del embellecimiento que querramos tratar. Para mí ha sido un placer y bueno, quedo atento a todas las inquietudes que puedan tener en este momento. Buenas tardes. En la técnica de abanico, ¿cuánto cc por bolo se recomienda? Mm. Hay que tratar de ser lo más equitativo, doctor Sebastián. ¿Cuál es la idea? Si yo estoy colocando un radio, ¿verdad? Un círculo radial y yo estoy haciendo 4 proyecciones, estaré colocando alrededor de 10. No es bolo, ojo, es inyección retrógrada lineal. Tratemos de no dejar bolos, a pesar de que estamos en plano subcutáneo, la aplicación debe ser lineal, o sea, aplicar el líquido a medida que yo voy saliendo o voy avanzando, pero no lo dejes en un bolo. Ok. Recuerden que hay un área, no en el chat, sino hay otra área de preguntas y respuestas. Allí pueden también preguntar sin ningún problema. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hilo utiliza, profe? ¿Y hay puntos específicos de inyección del poliláctico o puede inyectarle en zonas de necesidad de paciente? El doctor Julián Vinazo. Ok, doctor Julián, ¿cómo está? Antes que nada, a ver, con respecto a que si hay las zonas específicas, no, no. Digamos que con el polidáctico tú puedes jugar un poco más hacia las zonas de necesidad. Es decir, si yo estoy trabajando shape, o sea, estoy trabajando moldeamiento, pues puedo irme hacia las zonas donde haya carencia de tejido. Pero si yo quiero dar más proyección, definitivamente si vas a seguir la zona central del glúteo, hacia arriba, no hacia abajo porque colocas más peso. Víctor, aquí hay una pregunta que me parece importante en el chat. El doctor Héctor Sí. Palma pregunta que cuánto es el tiempo de absorción. Todos estos materiales tienen un tiempo de absorción, eso está muy cierto. Pero recuerden, y yo siempre le respondo lo mismo, no solo a ustedes, sino a los pacientes. El tiempo que el resultado va a estar, lo podemos trabajar mucho, incluso las mismas personas, es decir, el mismo paciente. Una cosa es que el material se me reabsorba, pero este material acaba de producir, o al reabsorberse, él va a dejarme una producción de colágeno que va a estar ahí, el colágeno no se va a reabsorber. El proceso de envejecimiento de cada persona o los cuidados que tenga va a hacer que esto pueda ser más rápido o más lento. ¿A qué me refiero? Si yo le hago un tratamiento como el que acabamos de ver en una paciente, esta paciente es una paciente que tiene unos buenos hábitos, que se cuida, que hace ejercicio, posiblemente pasen los 2 años y ella tenga aún su resultado. Pero si nos vamos a un paciente que tiene malos hábitos, que no se cuida, que no fortalece los glúteos, de seguro vamos a tener menor duración. Entonces, una cosa es cuánto dura el material en reabsorberse, que está más o menos alrededor del año en promedio, y una cosa es cuánto me puede durar un resultado de esto. Aquí la duración de un resultado es muy variable. No, la mezcla con agua destilada se hace al momento de aplicarlo. Es decir, tú haces la mezcla al momento de aplicarlo. Lo que vas a preparar antes es el polvo, o sea, las partículas con el ácido hialurónico, 3 a 24 horas antes. Y al momento de aplicarlo, entonces ahí sí colocas el ácido poliláctico, perdón, el agua destilada y lo mezclas bastante bien. No, no cumple una acción de sinergia con el ácido poliláctico. Yo lo utilizo para que me dé, digamos, una mayor hidratación de la molécula y esto haga que me dé un poco más de voluminización. Víctor, no sé si tú tienes más preguntas allá en el área de preguntas. Sí, aquí hay varias, Doc. Están haciendo. Dale. ¿Qué número de hilo usa o recomienda? El más grueso que encuentres. Acuérdate que estamos hablando de un espesor importante, Claro. un tejido En subcutáneo este caso, pesado. Doc, usaste los 18G100, los COPS, Exacto. Estos son pero 18G100. tenemos una versión muy interesante que también pensamos que puede servir mucho mejor, que es el super molding, que es el moldeado, pero de un calibre, en este caso el calibre de ese 18 sería un calibre más o menos 1. En cambio, este calibre del Supermolding Coke tiene alrededor de 2 o 3, ¿sí? Entonces, es mucho más, es una sutura más gruesa. Entonces, para el tema corporal, en lo que es abdomen y glúteos, pensamos que es bien recomendable.
aquí me preguntan que otros ácidos polilácticos se deben hidratar 48 a 72 horas antes y este solo 24 horas. No solo 24 horas, este lo puedes preparar hasta 3 horas antes incluso de la aplicación. Yo les digo que de 3 a 24 horas y entre más tiempo lo prepares, pues vas a tener mayor capacidad de hidratación. Pues ya eso es una cuestión molecular del fabricante que permite que su partícula de ácido poliláctico se hidrate mucho más rápido que la del otro. Pero entre 3 a 24 horas, doctor. Una segunda aplicación de ácido poliláctico, yo esperaría unos 3 meses a que me dé, digamos que, eh, la proyección final que voy a tener y a los 3 meses estaría aplicándolo nuevamente. ¿Cuánto? Después de que lo dejas, de que lo preparas, lo puedes almacenar hasta por 72 horas el ácido poliláctico. Pero lo ideal sería definitivamente colocarlo, ¿no? ¿Cuánto utilizó en cada glúteo de producto? Ah, bueno, exactamente. Aquí utilicé en cada glúteo utilicé 60 ml. O sea, los 40, perdón, 40 ml. Sí, una caja, básicamente usó un set en cada Un glúteo. set, pero acuérdate que yo no lo llevé a 40, sino a 60. Sí, Entonces coloqué yo sé, 60 en cada yo glúteo. sé. De igual manera, hay que resaltar que la solución, o sea, el ácido hialurónico también tiene agua destilada. De igual manera, Ok. pues, es una técnica que utilizaste y está válido e interesante. Eh, y bueno, no, chévere. Eso, entonces utilizaste básicamente una caja en cada glúteo más lo aplicado en solución, en agua destilada. Efectivamente, sí. Que normalmente eso es lo que estoy haciendo. En promedio eso es lo que estoy haciendo. Ok, perfecto. No has Y si visto, tienen una sola caja, pues, mire que si tienen una sola caja, Víctor, el hecho de poder aplicarle agua destilada después, sí, te va a dar más voluminización, o sea, te hace rendir más aún el producto. sí, sí, No tengo ninguna recomendación posterior a la aplicación, más allá de los cuidados propios, evitar ejercicio, como les dije, por 15 días. Casi siempre combino con radiofrecuencia posterior a partir de las 2 semanas. eh, pero del resto el paciente sigue su vida normal, relativamente normal. se utilizó cánula o aguja. Aguja, una aguja 16, siempre lo hago con aguja 16. No me gusta la cánula porque me cuesta un poco de trabajo cuando está pasando y no me deja hacer una buena distribución, mientras que la aguja me permite a mí jugar más con el material. Recuerden que es en el plano subcutáneo, siempre subcutáneo. Es el O plano, sea, en la grasa. o sea, porque en ese plano corporal o digamos ahí específicamente en glúteo, nunca va a llegar a plano óseo, como puede ser en lo facial. Eso es lo que yo he tenido, pues, en entendido. Entonces sería bueno como debatir un poco eso y aclararlo, porque sí, Pero bueno, eso es muy vale, debatible. A ver, eso es muy debatible. Inclusive en plano facial, hoy por hoy, los últimos estudios están mostrando que la aplicación en planos profundos como el subcutáneo, plano óseo, no tiene ningún problema. Así que eso sería muy debatible ya y de verdad, como les decía, el poliláctico es una molécula que está cambiando mucho. Y la verdad es que lo que se está encontrando es que la aplicación en tejido subcutáneo, o sea, en el tejido adiposo, es la que da mejores resultados. total. Y también lo puedes usar más superficial para el tema de mejorar la piel allí en glúteo. Total, para estimulación sí. Lo diluyen más y lo colocan simplemente para disminución. ¿Y lo diluirías más inclusive de los 20 cc o...? Yo lo diluiría más, hasta 40, sin problema. Porque yo lo que necesito ahí es la capacidad de estimulación de él. ¿Sí me Y entienden? en No me este interesa que caso, vaya a ser esta una no. paciente no fue más superficial, todo fue el producto se aplicó subdérmico. Siempre profundo. Siempre, y siempre que trabaje en glúteos, mi recomendación es trabajarlo en la grasa. Para que no haya errores, no voy a decir subcutáneo porque a veces anatómicamente confundimos los términos. En la grasa, listo, pero cuando estoy diciendo eso es subcutáneo, o sea, en la grasa. Para una tosis grado 1 o 2 solo se utilizarían hilos. Si tu examen, doctor Palma, si el examen físico que usted le hace a la paciente y la necesidad de ella va solamente encaminada a la tosis, pues la puedes trabajar solamente con hilos. Pero si ella además dice que quiere un poco más de proyección, pues tú puedes mezclar los dos productos. Listo, entonces, ¿siempre se usan 4 hilos o en caso se utilizan más? La cantidad la va a determinar, digamos, que uno según todo, ¿no? Según la capacidad económica, según la necesidad de lo que estemos buscando en cuanto a resultados. Pues ahí juegan muchos factores. Es verdad. La radiofrecuencia no reduce el tiempo de los hilos y no afecta el ácido poliláctico. Revaluado totalmente, todo lo contrario. El efecto de la radiofrecuencia en este caso va a ser hasta sinérgico. Entonces ya está totalmente revaluado que la radiofrecuencia vaya a afectar el comportamiento de los hilos. Bueno, ahora sí, no la vas a aplicar a los 8. Explicaría siquiera unas 2 a 4 semanas para empezarla a colocar.
Ok, ya se usaron 2 ampollas. Recomendaciones post procedimiento. Las recomendaciones post procedimiento, como les acabo de mencionar ahorita, Eso ya. realmente no restringo al paciente de nada. Solamente de ejercicio por 15 días. De resto siguen su vida normal. En algunos casos les mando estas fajas levantacolas, pero ellos pueden seguir sentándose y caminando su vida normal. Hay un estudio referente a lo de la radiofrecuencia del doctor Naranjo, el doctor español. Es el único estudio, digamos, que veo que tiene una casuística importante. Y lo que encontró fue sinergia, pero para aplicación de hilos con radiofrecuencia. Okay. Pacientes multitratadas con diferentes productos, ¿aconseja usted realizar Te imagen? los dejo a criterio propio. A ver, si nos vamos a la lógica, dice que estas mezclas de productos pueden traer reacciones inflamatorias o reacciones de los productos, pero ya digamos que es a criterio de cada médico si decide combinar este tipo de productos, si el paciente tiene un biopolímero permanente previo y se quiere medir. Yo particularmente no mezclaría un biopolímero permanente con el poliláctico. Sí me atrevo a hacerlo con los hilos, que ya lo he hecho inclusive y no he tenido, gracias a Dios, complicaciones. Si se debe masajear después de aplicar el ácido poliláctico, cuando yo lo diluyo con agua destilada, casi nunca les mando la recomendación de masajear. Si lo dejas, digamos que con la aplicación, con la recomendación del fabricante en la forma como se mezcla, sí es mejor que les pidas que se masajeen porque hacen unos poquitos nódulos. Perfecto. A ver, ¿qué más? Aguja, no, recomendable no, usar en vez, más, no. ¿Hacer qué? ¿Qué complicaciones se te han presentado? No, gracias a Dios yo no he tenido complicaciones, pero obviamente como todo procedimiento tiene sus complicaciones. Una son los nódulos, entonces en ese caso ya depende un poquito más de la forma como lo mezclaste. Si tienes una concentración, una mezcla que sea más espesa, más densa, sí te aconsejo que les mandes a hacer masaje, pero realmente yo hasta ahora no he tenido complicaciones. Ahora, por ahí vi que preguntaban por aplicaciones intravenosas. Pues ningún producto de estos aplicado intravenoso va a ser benéfico, o sea, sí puede haber complicaciones, entonces siempre van a estar ahí. Lo único que les digo es que en el plano, en el tejido graso, si ustedes están en el tejido graso, la posibilidad de que ustedes hagan una aplicación intravascular en ese plano como tal es casi muy bajita. Por eso aquí la prevención es lo primordial y el manejo del plano es la mejor herramienta para eso. Jeffer, el precio promedio. Aquí bueno, yo te voy a explicar cómo hago yo la tasación de precios. Yo cobro el valor del material y del valor del material le sumo pues lo que yo me quiero ganar. Entonces, ¿cuánto está costando el Gano X, Víctor? Ya justamente iba a compartir eso. El Gana X, es que quería mostrar ahorita unas escalas, si Bueno, quiere. ok, vale, listo, ok. Si Entonces, quiere. esta paciente es una paciente que en promedio está pagando 4 millones de pesos en promedio. Eh, ahora ya depende, digamos, que cómo juegas tú con el paciente según la mezcla de tratamientos, ¿ya? Pero ya me imagino que él les va a dar una tasa de precio y con eso ustedes pueden jugar un poquito más como en cómo Bueno, cobran los precios. alrededor, y vamos a unas escalas, el Gana X alrededor de 1.400.000 una caja y el Gana V 850. Entonces, ya de igual manera, pues hay unas escalas que si quieres me pasas el mando un momentico y ya les muestro. Bueno, ya te lo paso. Una última pregunta que me están haciendo, que sí, esa es una indicación muy importante, doctor Vinasco, cuando el trocánter se excava, es maravilloso la aplicación en esa zona. Que recuerdan que en la gráfica que les mostré era la línea W, que era la línea BB. Esa es una indicación fundamental y cuando tenemos esa excavación del trocánter, el resultado es muy bonito y mejora mucho el moldeamiento.